Hola Florencio, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Un gusto verte nuevamente después de tantos años que hemos trabajado juntos también. Te invité para que conversemos sobre la Universidad Nacional de Tucumán, en particular en el periodo del gobierno de Juan Domingo Perón, del 46 al 55. Hay alguna literatura que califica en términos históricos ese periodo como la universidad en las sombras. Y sin embargo encontramos situaciones específicas que mostrarían una evidencia contraria a esto, y una de ellas es la Universidad Nacional de Tucumán, a partir de que asume como rector, nombrado por Perón, Horacio Descoll. Y me gustaría que nos relates un poco cómo esa historia. Yo te voy a comentar, Juan Carlos, un poco desde los inicios. La Universidad Nacional de Tucumán fue creada en 1914, fue nacionalizada en el 21. Su creador se llamó Juan Bautista Terán, un abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires, con grandes deseos de armar una universidad y que esa universidad esté al servicio de la región, no de la provincia de Tucumán, de Salta, Jujuy, en fin, todo lo que es el norte argentino. En el interín de que él estaba siendo rector, se produce la reforma universitaria, reforma que no adhirió Terán. Al contrario, fue un crítico de la reforma, tal así que terminó renunciando como rector. Y a partir de su renuncia asume, dentro del modelo donde se incorporan los estudiantes al gobierno universitario, otra serie de rectores, y venía acompañada con lo que pasó siempre, muchas movilizaciones, un cierto desarreglo del esquema político de la universidad en Tucumán particularmente, y creo que no escapa de la Universidad Argentina también. Cuando llegamos al 45, 43 primero estuvo el llamado, el 4 de junio, la revolución del 43, donde participaron muchas personas que habían sido compañeros de Descolle. Descolle era un botánico, asumió como rector de la universidad cuando tenía 36 años, digamos, un hombre de una potencia personal y creativa y con ideas bastante modernas sobre lo que es la universidad, lo que era en ese momento, cómo podía encarar. Ese grupo que acompañó al presidente Ramírez, Farrell, de alguna manera lo acercó a Descolle. Incluso tuvo la posibilidad de estar con Perón. Perón fue secretario de Trabajo en esa época. O sea que un hombre que llegó a acceder a la cercanía de una persona también destacada como era el general Perón, en ese momento coronel Perón. En ese interín seguía el desarreglo universitario hasta que lo designan rector y él asume con mano dura. No sé si mano dura o mano fuerte, que es concordante con la ley Guardo, que aparece en la misma época, donde al estudiantado se le da únicamente participación de opinión, no de cogobierno, como levantaba la reforma universitaria. Y bueno, en ese marco de cierta tranquilidad, de muchas ideas, y contando con el apoyo del general Perón, Descolle rediseña la Universidad de Tucumán, que es una universidad provincial, chica, de poca gente, que de alguna manera Descolle quiere ponerla no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Qué pasó? Tuvo una suerte. Primero, el general Perón ya entendió que era un hombre útil al proyecto que llevaba adelante como el primer plan quinquenal, y le dice, bueno, ¿cuál es su idea? Quiero hacer una ciudad universitaria, al estilo de la de México, al estilo de la de París. ¿Cuánto necesita? Tanto, muy bien, y vamos adelante. Pero necesito profesores e investigadores. ¿Qué va a hacer? Bueno, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Descolle había logrado tener un secretario general, le llamaba regente, Juan Dalma, un hombre que había sido perseguido por el nazismo. Y esto hay que
remarcar porque da el marco del pensamiento político que tenía también Descoles. Fueron a buscar a Europa. En los diarios de Alemania aparecía: la Universidad Nacional de Tucumán requiere investigadores y artistas. Bueno, trajo 220 investigadores y artistas a Tucumán. Siempre decían en Tucumán que era una cosa muy rara, de una ciudad todavía casi cuasi rural, ver una cantidad de gente que andaba en bicicleta, que eran los gringos que venían en bicicleta a hacer sus actividades. Bueno, creó facultades, pero básicamente, ¿cuál fue el pensamiento que tenía Descoles? Descoles dice: en la universidad tiene que haber por un lado la academia y por otro lado la enseñanza. Fíjate que es una cosa interesante para reflotarla. ¿Por qué? Porque él sabía que en la enseñanza está el profesor tapón, pero si paralelamente crea la academia como un centro de investigación, básicamente, que puede colaborar con la enseñanza, la gente no se siente taponada por nada. Bueno, esto es una cosa que en el ámbito universitario hasta hoy no lo hemos podido resolver. ¿Quién tiene un profesor? Yo lo he sido también. He tenido mis alumnos que han quedado muy contentos cuando ya me fui. Pero realmente sucede en las universidades gente que por edad, por trayectoria, por una cantidad de cosas, tapa a otros que son importantes. Bueno, él lo resolvió de esa manera, creando lo que le llamó la academia, donde participaban todos los investigadores y esos investigadores también pueden ejercitar la docencia. Y los docentes también pueden entrar en la otra calificación, pero él trataba de que ese concepto de que en la universidad quien enseña tiene que tener experiencia en la temática en la que está. No es repetidor de libros, sino al contrario, si es gestor de libros, mejor todavía. Bueno, en ese interín también él ha hecho un planteo que se lo presentó a Perón y le dijo: la Universidad Nacional de Tucumán es la Universidad del Norte Argentino. Vamos a poner una sede en Jujuy, una sede en Salta, una sede en Santiago del Estero, una sede en Resistencia. El área de cobertura nuestra es toda la región. ¿Y esto qué trajo aparejado? Vos sabés bien, porque has tenido participación en ello, las universidades de Jujuy, Santiago, Salta, Catamarca, Resistencia, Catamarca, fueron hijas. Eran institutos de la Universidad de Tucumán, fruto de esa visión que tenía Descoles de generalizar a toda la región el tema. Y bueno, cada uno con el tiempo fue tomando sus propias dimensiones. Te doy, por ejemplo, un ejemplo muy claro. La Universidad de Tucumán tuvo un prócer, digamos, que se llamó Abel Peirano. Abel Peirano descubrió el yacimiento de Farallón Negro. Con un marco de desprendimiento dijo: este yacimiento tiene que ser para la Universidad Nacional de Tucumán, y se lo donó a la Universidad Nacional de Tucumán. Todavía es de la Universidad Nacional de Tucumán ese yacimiento, y ha generado bastante dinero en el ámbito educativo. Pero como había que desarrollar Farallón Negro en Catamarca, y él tenía la posibilidad de traer investigadores italianos, básicamente, trajo una docena de investigadores italianos, crearon el Instituto de Geología y Minería en Jujuy, que es la base de la Universidad Nacional de Jujuy. Pero no solo eso, en los años 40 y pico, la época esta, se había descubierto yacimientos de hierro en Jujuy. Obviamente la Universidad de Tucumán se metió a trabajar sobre los yacimientos de hierro, que obviamente con la visión que tuvo no solo Perón, sino el general Sabio, se hizo el primer alto horno que tuvo el país en Jujuy, pero en la investigación estuvo involucrada también la Universidad de Tucumán. Bueno, esto de alguna manera rescata en el pensamiento de Descoles lo que era el pensamiento original de Terán. Terán decía: no quiero una universidad académica pura, sino tiene que ser una cosa que esté muy vinculada al ambiente en el que está desarrollando. Yo creo que se ha perdido un poco esa idea. No puede ser una universidad de Tucumán que tiene 100 estudiantes de geofísica y 20.000 de abogacía.
Esta es una de las grandes distorsiones que tiene el ámbito universitario, que tuvo un buen inicio, pero que bueno, a lo largo del tiempo fue cambiando y bueno, yo deseo lo mejor para vos en tu gestión en Río Negro, que como es que realmente estas cosas no hay que perderlas de vista. En términos de unidades académicas también progresó muchísimo la universidad y en términos también de profesores de reconocido prestigio y que se formaron en esa etapa. Bueno, o sea, siempre... porque si es una universidad en la sombra, quiere decir que es una universidad mala, pero resulta que la Universidad de Tucumán en ese periodo descollaba. Y tenían excelentes alumnos. Primero, algunos profesores como Sacristi, un arquitecto de nivel internacional que estuvo allí elaborando lo que se le llamó la ciudad universitaria. Pero en sus alumnos, siempre ese alumno cuando hace declaraciones o ha hecho declaraciones, ha dicho, soy un alumno de la Universidad de Tucumán de la época de Perón. ¿Quién es él? César Pelli. El arquitecto César Pelli es graduado de la Universidad de Tucumán. En esa época. De esa época, año 48. Para la misma época, un poco más adelante, 49 o 50, egresó un filósofo de significativa trayectoria en Argentina, como fue Víctor Masú, autor de innumerables libros y ha sido embajador argentino en Bélgica, en fin, un hombre de una trayectoria. Bueno, tú estás, entre otros, te hablé de Peirano, podemos hablar de otras personas que han descollado también en el ámbito universitario. Yo les había preguntado, fui secretario de Escola en el año 73. En el año 70, ¿Cómo en el 73 vuelve? Sí, en el 73 es reincorporado nuevamente, obviamente, después de que se retiran los militares. Bueno, pero el gobierno peronista. El problema es que un número apreciable de profesores es expulsado o comillas renunciados con el golpe del 55. Sí, señor. Pero antes que me olvide, voy a entrar en este otro temita. Yo fui secretario académico de Descole, o sea, tuve mucha... Pero en la segunda etapa. En la segunda etapa. Yo le decía, el doctor Descole, ¿por qué usted tomó esas líneas, ese quehacer? Y me dice, yo sabía que si traía investigadores europeos, la Universidad de Tucumán la iban a conocer en todo el mundo. El proyecto Descole era un proyecto que involucró no solo jerarquizar mediante la creación de nuevas unidades académicas a la universidad, siguiendo ese modelo que yo decía, investigación y enseñanza. En el tema de investigación él logra que aparezcan en la universidad, o que contrata a la universidad, europeos que querían escapar, porque en ese momento veían que se iba a venir la Tercera Guerra Mundial y de muchas universidades se querían venir a Argentina. Y bueno, Rodolfo Mondolfo, habrás oído de él, es un filósofo de gran significación, incluso estuvo en Cuyo, y después de Tucumán estuvo en Cuyo y acá en Buenos Aires. Eneas Spelimbergo, un artista de primera. En fin, te tendría que hacer todo un listado, como mencioné hace un momento, también el caso de César Pelli y Víctor Masud. Claro, ahora, porque no existía la Facultad de Arquitectura. No. Descole la crea en donde se forma Pelli. O sea, Descole crea arquitectura, arte, medicina y ciencias económicas. Sí, además del proyecto del campo universitario de la Sierra de San Javier. Cuando él llega a Tucumán solo estaba la Facultad de Ciencias Exactas y la de Bioquímica. Tal es decir que él va como profesor de bioquímica, profesor de botánica. Esas creaciones, sumado al haber incorporado tanta gente de calidad internacional, él solía decir esto de que cuando traía un investigador extranjero, lo traía a él y a todas sus relaciones. Entendiendo sus relaciones que, siendo un investigador en Europa de cierta significación, obviamente todos los contactos que tenían venían junto con él. Sabían de ese momento por qué estaba la Universidad de Tucumán. Bueno, tuvo proyectos muy importantes en la parte de la botánica, en la parte de ingeniería. Hay un dato que pocos conocen. Uno de los primeros microscopios electrónicos que hubo en el país estuvo en la Universidad de Tucumán, lo trajo Descole en el año 1949. Y eso es, fíjate, lo avanzado que estaba la Universidad de Tucumán para tener, pero tenía la gente que eran alemanes, eran rusos, había, en fin, de distintas nacionalidades que
gente muy capacitada que lo puso en marcha, esas cosas. Y ese bagaje de conocimiento que dejaron todas estas personas, le dieron una impronta a la universidad, le dieron una impronta de decir, bueno, tiene su símbolo que dice pedes in terra siderum visus, o sea, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Estas cuestiones, lamentablemente, al llegar al 55 viene el corte abrupto, donde todo por haber sido cualquiera de los profesores o investigadores, por solo haber sido profesor en la época de Perón, los echaron los de Santiago lisa y llanamente a todos, cosa que impactó negativamente en la universidad. Muchos de ellos se volvieron inmediatamente a Europa, otros vinieron a otras partes del país como profesores o como investigadores, otros en países latinoamericanos. O sea, se produjo una dispersión después del 55, lamentablemente, porque era un capital humano de mucha envergadura que teníamos en Tucumán, ¿no? Ahora, una reflexión sobre esa expulsión. Emilio Fermín Miñona la llama la tercera purga. O sea, la primera de los jesuitas, Gregorio Weinberg habla de la del GO, como que hubo purga, Husay que queda afuera, etc. Sí. Y la tercera, la del 55. Pero después se reivindica mucho, llamémonos la purga, sino la expulsión o las renuncias del 66 con la noche de los bastones largos. En términos comparativos para Tucumán... Fue más grave la del 55, Juan Carlos. Y casi te diría que para el país. La purga del GO, que me acabas de mencionar, yo no sé si sería tal así. Yo te venía haciendo una historia de la Universidad de Tucumán donde había un estado de anarquía enorme en el año 43-44, que es cuando Perón asume como secretario, y bueno, entonces eso se proyecta sobre el ámbito educativo. Estoy diciendo que eventualmente se refiere a eso en algunos lugares del país, que no necesariamente es el de Tucumán. Ahora, en términos inversos, pareciera ser que luego del 66 en Tucumán hay una recreación por migraciones internas. En todo el país. Si uno analiza, por ejemplo, el golpe, que yo obviamente en su momento lo rechacé públicamente, firmando notas en contra de Onganía, era joven en ese momento, sé que uno tenía una opinión de esa naturaleza. ¿Hubo gente que se fue a Tucumán? Hubo gente que se fue a Tucumán, gente que se fue a Mendoza, gente que se fue a Bariloche. ¿Te acuerdas? La Fundación Bariloche se crea con la gente que emigró de Buenos Aires. Bueno, ahí se crea en abril del 55 con Perón y después hay una migración. Sí. ¿Y el área de lácteos y el Cerela que está en Tucumán, claro, qué origen tiene? Tiene origen de la migración de gente del litoral hacia Tucumán en el año 66, 67, 68. Llegué a Tucumán en el 69. O sea, y vos estabas en Córdoba, sería de Córdoba, que migran a Tucumán. Sí, sí, efectivamente. Ahora, volviendo a Decol, él deja el rectorado en el 51. Sí. Y hay una continuidad en las políticas. Sí, lo que pasó fue que después del 52, 53, hubo un problema económico bastante grande. Sí. Que tenés que ponerlo en ese marco. Recuerda una cosa que a veces lo han criticado a Perón porque había llegado a la necesidad que tenía que disponer de petróleo y hizo contrato con empresas extranjeras. Sí, sí, sí. O sea, la crisis del 52. El mecanismo... O sea, que no fue un periodo de esplendor, sino de continuidad. Sí, no es que siguió... No se paró todo eso. No se paró. No se paró. O sea, en términos, por lo tanto, de cierre, si vos tuvieras que hacer una síntesis, a tu juicio, en la historia de la Universidad Nacional de Tucumán, el periodo de Decol de 1948... ¿1948? No, 1946. 1946. Porque él ingresa como interventor. Sí, de 1946 a 1951, ¿cómo lo podrías calificar? Y bueno, que no solo lo que lo califico yo, sino hoy por hoy lo reconocen todo Tucumán. El momento más esplendoroso de la Universidad de Tucumán. Una universidad provincial que tenía 3.000 estudiantes y profesores de secundario, golpe y porrazo, se ve con un aluvión de profesores
de calidad internacional y la empiezan a proyectar y la empiezan a crecer. Hay una carta de Perón a De Escole, que la conocerás, donde precisamente él le dice que está consustanciado de su proyecto. O sea, cuando se interviene en las universidades en el año 46, a todos los rectores le dijeron, bueno, señores, elaboremos un proyecto. De Escole fue el único rector que llegó con un proyecto al presidente de la República. Y eso le mereció una carta manuscrita de puño y letra, y él dice, de su amigo, Juan Perón. Bueno, todas estas cosas no le perdonaban hasta hace, te puedo decirte, una veintena de años. Yo siendo decano y móvil, que pongan el cuadro, una fotografía, el retrato de Escole en el Salón del Consejo Superior, y tuve rechazos. Tuvimos que recurrir al argumento de que he sido electo, porque decían tiene que ser los rectores únicamente electos por asamblea universitaria. Y no, entonces tuvimos que decir, no señor, Perón fue, De Escole fue electo por un gobierno constitucional. Y desde entonces, ahora te estoy hablando, está la fotografía de él, lo reconocen. Hay muchísimos actos. Ahora con el motivo del sesquicentenario se está editando un libro donde he tenido el gusto de escribir un artículo sobre De Escole también. O sea que la gente ya lo ha asumido, que ha sido uno de los, hasta la Gaceta, que era el diario de Tucumán, generalmente lo ignoraba, porque había creado el diario El Trópico, que le hacía competencia. Hoy ya en el diario de la Gaceta siempre hablan de Escole y la época brillante de la Universidad de Tucumán. Muchas gracias, Florencio. Gracias a vos, Juan Carlos, por haberme permitido esta conversación que realmente a veces uno tiene que considerar y rescatar a la gente importante. Y vos fuiste una época importante también. Gracias.